Hola, buenos días. Vamos a dar todavía 2 o 3 minutos a ver si le da tiempo a conectarse a la gente, que siempre es un poco difícil cuando te lo veas al principio. Y ya empezamos. Hola, buenos días, bienvenidos. Vamos a dar todavía 1 o 2 minutos para que se conecte la gente, los más rezagados, y ya empezamos. Hola, buenos días. Empezaremos en 1 minuto. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a empezar. Ya hemos dado esos 2 o 3 minutos y además mi intro es lo menos interesante del día de hoy. Bueno, bienvenidos todos. Es un placer presentar hoy este webinar. Hoy trataremos un tema muy importante, máxime desde la pandemia y con el crecimiento exponencial del teletrabajo y con ello la práctica deslocalización de muchos trabajadores, ¿no? Que cada uno trabajamos ahí donde podemos o sabemos. Así que, bueno, la verdad que en Écija lo hemos vivido personalmente y junto con nuestros clientes y esto ha representado nuevos retos y hemos tenido que aportar soluciones cada vez más complejas, ¿no? Que llevan a integrar también diferentes soluciones y aspectos. En Écija trabajamos diariamente para aportar soluciones a las empresas, para cubrir todas sus necesidades legales, financieras, fiscales, contables y laborales. Y hoy tenemos el lujo de contar, por un lado, con María González, socia de IT y Privacy en Écija. María, bueno, pues va a contarnos sobre todo todos los aspectos legales para garantizar la seguridad de los empleados. Y por el otro lado, Iván Castillo, jefe de Security y Compliance en Payfit, que nos explicará cómo hace Payfit para garantizar la seguridad de estos datos. Payfit es una empresa tecnológica con presencia ya en todos los países principales de la UE y la verdad es que aporta una solución de payroll muy completa y colaboramos con ellos desde hace tiempo y para nosotros es un lujo y un placer también contar con ellos. Aquí veréis los principales puntos que vamos a cubrir en esta mañana. Por favor, si es posible, hacer las preguntas en el apartado, en cualquier momento lo podéis hacer en el apartado de preguntas y no en el chat, porque así será más fácil seguirlas y responderlas.
Bueno, pues por favor, María, todo tuyo. Muchas gracias, Oliver, y muchas gracias a Payfit y a todos los asistentes por acompañarnos en el webinar de hoy. En mi caso es verdad que el contenido de la presentación estaba muy enfocado a protección de datos, pero sí quería tratar sobre todo tres aspectos fundamentales en todo lo que tiene que ver con la gestión de nóminas y la gestión de personal en materia de protección de datos y sobre todo cuando se cuenta, por ejemplo, con una plataforma como Payfit en relación con la prestación de servicios de esa gestión. Como habéis visto en la agenda, vamos a tratar tres puntos. Por una parte, y de especial relevancia últimamente, después de las últimas sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos Millonarias, vamos a hablar sobre la responsabilidad proactiva de los responsables y la diligencia en la selección de proveedores, que aplicaría tanto a cualquier selección de una plataforma tecnológica que nos ayude a la gestión de un servicio, como puede ser la gestión de nóminas que hace Payfit, como cualquier otro servicio en el que los responsables encarguen a un tercero el tratamiento de datos personales. El por qué cobra especial relevancia este punto se basa en que al final los responsables tenemos el deber de buen padre de familia, como dice el Código Civil en muchos aspectos, a la hora de contratar distintos proveedores que van a tratar datos de nuestra responsabilidad. En este sentido, desde ECIJA últimamente estamos preparando distintos proyectos y distintos procesos, metodologías, tanto para nivel de protección de datos como cualquier otro tipo de cumplimiento en el que nos permitan realizar estas evaluaciones previas de cumplimiento que aporte garantía a las entidades. ¿En qué se basaría esta evaluación o esta evaluación de proveedores previa en materia de protección de datos? Por un lado, tenemos que verificar la criticidad del tratamiento concreto o del servicio concreto que queremos externalizar. No es lo mismo, por ejemplo, externalizar un servicio básico donde solo se traten, por ejemplo, datos identificativos, que a lo mejor poder externalizar un servicio que es crítico para la entidad y que además puede tratar datos de categorías sensibles y entre ellos, por ejemplo, en materia de recursos humanos, todo el tema de gestión de nóminas, que como sabéis es crítico por muchos aspectos, ya no solo a nivel interno de la entidad, sino por la categoría de datos que tratan, el impacto que puede tener una brecha de seguridad sobre los datos relativos a gestión de nóminas, etcétera, etcétera, que también lo veremos a lo largo de esta presentación. Una vez determinado la criticidad del servicio y del tratamiento de datos que queremos externalizar, lo que debemos hacer es una preselección de proveedores. Normalmente, ya que la mayoría de las entidades y de sus departamentos de compras tienen establecido un proceso de selección de proveedores en donde no solo se evalúan temas de protección de datos, sino también de cumplimiento, etcétera, etcétera, con lo cual sería bueno establecer esa preselección de proveedores partiendo de la criticidad del servicio que decíamos que hemos evaluado en el punto anterior. A continuación, ¿qué hacemos? Evaluar el cumplimiento de esos proveedores. Es habitual hacerlo en materia de, por ejemplo, garantías de que no se tienen deudas con Seguridad Social, con Hacienda, etcétera, etcétera, pero también debemos prestar especial atención, y me centro en materia de protección de datos, a todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de ese proveedor de las obligaciones que le impone esta normativa. Obligaciones que pueden ir de materia organizativa, técnica y jurídica y que obviamente nosotros debemos evaluar previamente para poder acreditar que efectivamente cumplimos con esa diligencia de buen padre de familia en la selección del proveedor que nos va a prestar un servicio. Seleccionamos el proveedor y pasamos a continuación a suscribir el contrato de encargo del tratamiento, ese contrato que muchas veces, o anexo al contrato de prestación de servicios, que jolín, qué rollo, cuánto contenido tiene y esto para qué es necesario, si se aportan todas las garantías, es básico. Es básico porque de cara a los responsables es donde se establecen las instrucciones que se van a dar al encargado y se establecen obligaciones y responsabilidades para cada una de las partes, se establecen aspectos críticos también sobre procedimientos de actuación en caso de una brecha de seguridad, no porque falte la diligencia de ese proveedor o del propio responsable a la hora de esa gestión de la brecha, sino porque los ciberataques forman parte de nuestro día a día y por desgracia estamos todos sujetos a ese tipo de riesgos y por lo tanto debemos tenerlo bien procedimentado. También con nuestros proveedores que traten
datos personales. Y de ahí la importancia de suscribir el contrato de encargo del tratamiento que exige el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos. El contenido viene bastante tasado, pero es verdad que va a haber parte que deberemos personalizar al servicio concreto, identificando la categoría de datos que se van a tratar, las finalidades, las categorías de titulares y las medidas de seguridad que vamos a exigir en ese caso para este tratamiento o que pueda aportar el proveedor en este tratamiento, las medidas de diligencia en cuanto a la evaluación y la gestión o el control periódico de cumplimiento de este proveedor y demás. Bueno, lo he ido contando en la primera diapositiva, pero porque veáis un poco las metodologías que tenemos establecidas en EFIJA. Para la verificación de criticidad, al final nosotros tenemos una serie de formularios basados en nuestra experiencia, de ya más de 20-25 años en este sector, y lo que evaluamos son pues, categorías de datos tratados, finalidades, criticidad del servicio, ya sea a nivel interno como por supuesto a nivel de datos personales. Se hacen una serie de preguntas de carácter general y sobre eso podemos establecer cuál es la criticidad del servicio y en base a eso ir definiendo el resto de medidas en cuanto a requisitos exigibles al proveedor, obligaciones en materia a incluir en el contrato de encargo del tratamiento, etcétera. Evaluamos el cumplimiento. ¿Cómo? Muchas empresas ya los tienen. Si por aquí tenemos asistentes de departamentos de compras, sistemas y demás, los habrán sufrido posiblemente porque suelen ser cuestionarios bastante extensos, donde se hacen una serie de preguntas acerca del cumplimiento que tiene este proveedor en relación con las obligaciones en materia de protección de datos. Cumplimiento ya sea de las obligaciones jurídicas, pues tenemos registro de actividades del tratamiento, contar con los contratos, temas de avisos de información, etcétera, etcétera. Como en materia organizativa, contar con un buen plan de gestión de cumplimiento, con todos los procedimientos documentados, con un marco de gestión que nos permita acreditar nuestra diligencia y responsabilidad proactiva en el cumplimiento, que es otro de los principios básicos establecidos por el reglamento. Y, por supuesto, nos meteremos también, y yo creo que ahí Iván luego se meterá en detalle, en las medidas de seguridad que aporta ese proveedor a la hora de acreditar también la seguridad, por ejemplo, de su sistema o plataforma tecnológica. Esto es básico. Como decíamos, en cualquier sistema basado en Internet y que haya conexión, la seguridad total no existe. Pero cuantas más medidas tengamos, más sistema de gestión de seguridad podamos acreditar y demás, mayor será nuestra agilidad, menor será el impacto y obviamente el nivel de cumplimiento quedará garantizado. Suscribimos el contrato, como decíamos, es importante que el contrato recoja todos los contenidos exigidos por el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos, debe ofrecer garantías suficientes respecto a la implantación, como decíamos, de medidas técnicas y organizativas apropiadas, debe garantizar que tienen conocimientos especializados, fiabilidad y recursos con vistas a la adopción e implementación de dichas medidas. Ya no nos vale, como pasaba hace bastantes años, el decir, bueno, me voy al proveedor más barato porque al final es lo que me compensa. Hay un dicho muy popular, y yo soy de muchos dichos, de lo barato sale caro. Y si nosotros no tenemos la diligencia necesaria a la hora de seleccionar un proveedor, por ejemplo, en este caso, como estamos hablando, para la gestión de nuestras nóminas, y cogemos al más barato porque es el que es más barato, y no nos fijamos en otras garantías como las medidas de seguridad, como los sistemas que tiene implantados, como los procedimientos, como la agilidad y demás, pues obviamente podremos tener un problema en modo de sanción de la Agencia Española de Protección de Datos, en modo de pérdida de datos o cualquier otro aspecto que puede impactar a la entidad, no solo en ese proceso, sino también a nivel de imagen corporativa, si por ejemplo hay una brecha de seguridad importante. Garantizar la efectiva protección de los derechos de las personas, es decir, si hay cualquier ejercicio de derechos, que los datos estén bien protegidos y demás, pues que el proveedor sepa cómo actuar y proteja obviamente estos derechos. Y luego se valora mucho, y esto está muy relacionado con las medidas de seguridad establecidas en el reglamento. Quienes conocieseis la Ley Orgánica de Protección de Datos anterior y el Reglamento 1720/2007, se establecían unas medidas muy concretas que debían implantar los responsables y los encargados en la protección de sus sistemas. Esas medidas tan concretas ya no constan en este reglamento y solo se hace referencia a 4 principios básicos: garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de información, garantizar la continuidad y recuperación de los datos, garantizar la formación
de todos los empleados de la entidad y obviamente, como en cualquier sistema de gestión de cumplimiento, que haya una mejora y revisión continua de todos estos aspectos. ¿Qué se valora mucho a nivel de seguridad? Pues que la entidad pueda estar adherida a códigos de conducta o certificaciones de cumplimiento o certificaciones de seguridad, en el caso, por ejemplo, de si hablamos de medidas de seguridad, que lo que nos van a aportar son mayores garantías. ¿Por qué? Porque estas certificaciones ya te exigen, ya te establecen una serie de módulos de medidas de seguridad, pero también te establecen procedimientos concretos organizativos que exigen una mejora continua, no revisión continua, con lo cual eso obviamente aporte mayores garantías. Lo comentará, creo, Iván también posteriormente. Tenemos la ISO 27001, tenemos determinadas certificaciones y buenas prácticas a nivel de seguridad que nos pueden aportar también estas medidas y estas garantías como responsable. Con lo cual, obviamente, en un momento que un proveedor ya nos empieza a aportar este tipo de certificaciones, pues tenemos una garantía más de cara al cumplimiento de estos principios y estas obligaciones que estábamos estableciendo. Importante y muchas veces se nos olvida y tiene mucho impacto. En este flujo de contrataciones pueden existir subcontrataciones. Pues, por ejemplo, que la plataforma tecnológica o el proveedor que vayamos a contratar tenga a su vez otro proveedor para parte de ese servicio. Todo eso debe quedar también documentado en el servicio, en el contrato de encargo del tratamiento, ¿vale? Como responsables tenemos que tener la trazabilidad de todas las subcontrataciones y contrataciones que pueden afectar al tratamiento de nuestros datos, ¿vale? Tratamientos de recursos humanos y gestión de nóminas y la existencia de categorías especiales de datos, ¿vale? En este tratamiento. Lo que obviamente, si nos vamos al punto anterior, va a impactar en la criticidad de este tratamiento y en la evaluación que debamos de hacer. ¿Qué son las categorías especiales de datos? Imagino que la mayoría de vosotros las tendréis identificadas, pero conviene recordarlas. Todo lo que tenga que ver con origen ético-racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos, que es una nueva categoría que se incorpora con el reglamento, datos relativos a la salud, datos relativos a la vida sexual o orientación sexual, ¿vale? De estos datos, como veréis, en toda la parte de gestión de nóminas, se pueden tratar dentro de ese propio proceso determinados datos, como es la parte de afiliación sindical y como es la parte, por ejemplo, de datos relativos a la salud, en el caso de que haya algún tipo de discapacidad que deba ser obviamente reflejado en la nómina. El tratamiento de estas categorías especiales de datos debe verse siempre muy, muy limitado, ¿vale? Y sobre todo muy controlado. No nos sirve de nada que el acceso a estos datos pueda estar disponible a cualquier persona de la entidad si por motivo de su función o puesto de trabajo no debe tener acceso a ello. Podemos hablar de vigilancia de la salud en determinados casos. Podemos hablar de evaluación o aptitud del empleado que puede contener también datos igualmente sensibles. Otros datos de salud relativos a alergias o necesidades especiales que deban tenerse en cuenta, por ejemplo, en el desarrollo de la actividad laboral o todo el tema de absentismo y demás que pueden también contener datos sensibles. Todos estos tratamientos especialmente sensibles y que tratan información sensible, valga la redundancia, pues obviamente deberán ser controlados y deberemos limitarlos en cuanto al acceso de las distintas personas o empleados que puedan acceder a los mismos. Y por último, y no me quiero comer tampoco mucho tiempo, porque creo que lo interesante de la sesión son las preguntas que nos podáis hacer al final de la misma. Sin ánimo de meter miedo, sí que creo que es importante tratar cómo debemos gestionar una brecha de seguridad, ya se nos produzca en nuestros propios sistemas o ya se nos produzca a través de un proveedor, un encargado del tratamiento y que pueda afectar, por ejemplo, a datos relativos a la gestión de nóminas o a la gestión de nuestros empleados. Supongo que la mayoría de vosotros los conocéis, pueden existir un montón de brechas de seguridad, incluso acciones que a priori podemos no darle importancia pueden suponer una brecha de seguridad en cuanto que permiten el acceso no autorizado a datos de terceros o se suprimen perdón, o son publicados en fuentes de terceros, ¿vale?
Podemos hablar de temas de suplantación de identidad, cuando nos captan, por ejemplo, datos personales y sobre esos datos se dedican a realizar estafas o fraudes suplantando la identidad. Esto es problemático cuando, por ejemplo, nos puedan captar datos relativos a DNI, nombre, apellidos, dirección y a lo mejor una cuenta bancaria. Con eso ya tenemos información más que suficiente para que un tercero malintencionado pueda, por ejemplo, suplantarnos la identidad. Temas de phishing. Es importantísimo que todos los empleados estén concienciados y no caigan en los phishings, que por desgracia las campañas son cada vez más habituales y más genéricas y están bastante bien hechas, con lo cual eso también tenemos que controlarlo. Pérdida de documentos. Aquí hablamos en papel, pero podemos hablar también en electrónico. Es una brecha de seguridad que podamos perder documentos en papel, por ejemplo, relativos a expedientes laborales y que puedan estar disponibles en la calle. Eso debe ser, obviamente, reportado como brecha de seguridad. Descarga sin autorización de información. Los datos relativos a la gestión de personal y gestión de nóminas, sueldos y demás, muchas veces son jugosos incluso para los propios empleados. Si nosotros no tenemos bien protegidos nuestros sistemas y cualquiera puede acceder a la misma, puede decidir acceder, descargar la información y luego usarla pues, para distintos fines. Debemos controlarlo. Incumplir procedimientos corporativos, que estaría vinculado con el punto anterior. Pero podemos hablar también de robos, de incendios, de malware, que por desgracia forma parte de nuestro día a día. Cuando se nos meten en los sistemas, cifran todos los archivos, nos dejan bloqueados y por desgracia son campañas que también están bastante a la orden del día y que obviamente tenemos que tener la capacidad, no tanto de evitarlas, porque muchas veces son inevitables, pero sí tener la capacidad de reacción y recuperación lo antes posible para poder, en su caso, minorar los riesgos que existan. Y pérdidas de dispositivos. Puede parecer una tontería, pero muchas de las brechas de seguridad que en nuestro caso reportamos habitualmente es por una pérdida de un USB que contenía datos sensibles o por una pérdida de un ordenador que se nos ha perdido en el transporte público. Eso también es una brecha de seguridad y si además contiene datos de nuestros empleados en cualquiera de los supuestos, pues obviamente como tenemos datos sensibles y tenemos datos muy completos de los mismos, debemos tener las máximas cautelas en su gestión para minorar los impactos, minorar los riesgos y sobre todo gestionar adecuadamente el procedimiento que exige la propia normativa y que nosotros como responsables dirigentes debemos seguir. ¿Cuál es este procedimiento? Deberemos investigar con todo detalle qué ha pasado, cuál es la naturaleza de la brecha, qué ha pasado, en qué hora, qué día se ha producido, qué datos se han visto afectados, qué titulares o qué personas se han visto afectadas por esta brecha, por esta pérdida de datos. Posibles consecuencias, pues oye, pues si han robado datos donde puede haber un riesgo de suplantación de identidad, el riesgo para la persona física titular de esos datos es bastante elevado. Si en cambio lo único que han hecho es yo qué sé, perder un documento muy concreto de forma específica, pues a lo mejor los daños sobre la privacidad de los titulares es mucho menor. Y otra información relevante respecto a los hechos. Todo esto deberemos documentarlo. Debemos notificarlo al DPO en caso de que se tenga y al departamento de IT. Trasladar toda la información para que de forma conjunta se pueda evaluar si se registra como un mero incidente de seguridad o se inician los trámites de una gestión de brecha de seguridad donde, como dice el simbolito de al lado, tenemos un plazo de 72 horas desde el conocimiento para poder reportarla. Por lo menos una notificación inicial que luego podremos completar. 72 horas en el día a día de cualquier actividad son nada. De ahí la necesidad de que esté todo bien procedimentado, que se sigan convenientemente todos los procesos de cara a poder gestionarlo con la máxima agilidad. Y luego atender a posibles novedades. Cualquier incidente de seguridad está vivo y por tanto debemos estar pendientes de si, por ejemplo, no se han cifrado los datos, una vez recuperados, se produce una exfiltración posterior que tengamos que resolver o que tengamos que gestionar adecuadamente. Documentar toda la parte de la resolución efectiva de la brecha, insistimos, hacer un seguimiento activo de la misma porque toda la documentación y todo este seguimiento lo que va a acreditar es nuestra diligencia en la gestión.
Con lo cual, ante cualquier posible reclamación de un titular de datos, ante una reclamación de la propia autoridad de control, de la propia Agencia Española de Protección de Datos, nuestra obligación principal y nuestro deber principal va a ser acreditar esa diligencia, ¿vale?, en la gestión. Y por mi parte, de momento os dejo. Yo creo que me he ceñido a los tiempos que teníamos previstos inicialmente. Doy la palabra a Iván y os escuchamos luego para las preguntas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, María. Muchas gracias a Écija y a todos los asistentes que hoy nos acompañan. Como ya vieron en la agenda, yo me voy a centrar sobre la seguridad de datos en un software de nóminas. Y para esto hoy quiero empezar con esta pregunta, que es, ¿por qué es importante garantizar la seguridad de datos de tus empleados? Primero que nada, la seguridad existe para sostener los procesos de negocio en cada empresa. Es decir, que los procesos centrales de cada una de ellas deben de estar siempre disponibles y accesibles solo a las personas que lo requieran. Esto se logra asegurándolos e involucra, por ende, la seguridad de los datos de los empleados. Adicionalmente, existen reglamentaciones, como ya lo mencionó bien María, el RGPD o GDPR, que se deben cumplir con respecto al tratamiento de datos personales de un trabajador mientras dure una relación contractual. Estos puntos que vemos aquí listados son algunos de los temas en cuanto a esta reglamentación que deben cumplirse. Algunos de ellos son, por ejemplo, la información de empleados, en donde la empresa debe informar a los empleados del tratamiento que se va a realizar sobre esos datos personales. Otro sería el consentimiento del trabajador, el cual es imprescindible para poder tratar los datos personales de un empleado en una empresa, y este consentimiento debe ser expreso, voluntario e inequívoco. Otra parte es, por ejemplo, la videovigilancia, en donde se hace referencia a los controles de seguridad que una empresa puede implantar, siempre respetando un principio de proporcionalidad e intimidad. Y esto quiere decir que, por ejemplo, si vamos a colocar cámaras de seguridad, esto no va a ser en áreas comunes, solamente será en áreas de seguridad, por ejemplo, en las entradas de una oficina, para respetar, como había dicho, la proporcionalidad y la intimidad de los trabajadores. Otro punto, por ejemplo, es la cesión de datos, en donde la empresa está obligada a informar al trabajador sobre la cesión de sus datos a terceros. Y otro punto muy importante en el cual nos vamos a centrar hoy son las nóminas, ya que los datos contenidos en las nóminas pueden servir para identificar a un trabajador y, por ende, dichas nóminas tienen que considerarse como un dato personal y tienen que contener los controles de seguridad adecuados a ellas. Y con esto podríamos pasar al tema de qué es PayFit. PayFit es un software de nóminas o una asesoría laboral digital que sirve para automatizar la generación de nóminas. Esto quiere decir que gestionamos toda la información relativa a las nóminas de los empleados de todos nuestros clientes, desde sus cuentas bancarias hasta la dirección de su casa. Muchas de las personas que quieren empezar a trabajar con PayFit tienen dudas sobre una plataforma digital, sobre este tipo de software, en donde obviamente tratamos datos personales, y por eso hoy venimos a hablar de cómo garantizamos la seguridad de los datos de tus empleados en una plataforma digital. Y bueno, centrándonos en PayFit como plataforma digital y cómo garantizamos la seguridad de los datos en nuestro software, como primer punto es importante mencionar que PayFit es una empresa nativa de plataforma digital. Esto quiere decir que la seguridad es parte de nuestro ADN, siendo un principio muy estricto que sabemos necesario al ofrecer un software que almacena datos de nómina. Como plataforma digital tenemos todos los datos almacenados en la nube en un punto, llamémoslo centralizado, y a esto me refiero que es un único punto de contacto en el cual nos concentramos para implementar todos los controles necesarios, pero aún así hay controles de redundancia y disponibilidad. Esto que vemos abajo es una tríada de seguridad que conduce todas nuestras acciones en cada uno de los proyectos que existen dentro de PayFit, en donde nos aseguramos que haya puntos que tengan un marco de referencia de seguridad desde la concepción de una idea hasta la puesta en marcha de cualquier proyecto. Y esto involucra, por ejemplo, la confidencialidad, en donde solo aquellas personas que necesiten acceso a ciertos elementos serán aquellas que lo tendrán. Y esto pues, es muy importante para asegurarnos que los datos personales sean solo visibles para quien lo necesita en el momento que lo necesita. La integridad en este caso nos ayuda a asegurar que los datos que presentamos en esta plataforma son siempre certeros, no han sido modificados, por lo que podemos confiar plenamente que los datos presentados son auténticos, son correctos y son confiables. Y finalmente la disponibilidad, donde para una plataforma digital que administra las nóminas es de suma importancia, en donde todos los procesos detrás, ya sea de seguridad u operativos, sobre los datos de nuestros clientes están siempre accesibles en el momento donde son necesarios.
Y para todo esto podemos dividir los procesos que tenemos para garantizar la protección de datos en dos partes, la parte organizacional y la parte técnica. Voy a hablar primero sobre la parte organizacional, en donde para poder coordinar las actividades de protección para la seguridad de la información de los datos de nuestros clientes y de la empresa, cada organización necesita establecer su propia política y objetivos para la seguridad de la información dentro de la coherencia de distintas reglamentaciones aplicables como es el reglamento. Una vez fijados los objetivos de seguridad de la información, necesitamos asegurar el modo en cómo los vamos a lograr eficazmente. Y esto se conoce en general como un sistema de gestión de la seguridad de la información, un SGSI, en el cual involucra varias partes. Como bien mencionaba María, existe la clasificación de información en donde tenemos que saber qué tipo de información es la que estamos manejando, cuántos tipos de información vamos a manejar y qué tipos de controles de seguridad van a existir para cada tipo de información. No vamos a tener los mismos controles de seguridad para información pública como para información interna o para datos personales. Esto está aunado con auditorías en donde nosotros podemos asegurar que tenemos procedimientos y controles, pero gracias a las auditorías de entes externos normalmente podemos asegurarnos que todo está en orden. Y digo, eso también va en relación al cumplimiento con las regulaciones que ya vimos previamente. La parte de proveedores que bien se mencionaba anteriormente es muy importante porque si bien nosotros podemos asegurarnos que nuestros controles internos existen, que tenemos procedimientos documentados para toda la parte de la reglamentación, tenemos que asegurarnos que el nivel de madurez de seguridad de cada uno de nuestros proveedores es el adecuado para el tipo de información que se va a manejar. Y esto, aunado también a lo que mencionaba María sobre las brechas, nos da un resultado en donde tenemos que tener continuidad en caso de incidentes. Tenemos que saber qué tipos de incidentes vamos a tener, tenemos que saber cómo vamos a responder a cada uno de ellos y para cada uno de ellos va a existir procedimientos, ya sean organizacionales o técnicos, para asegurar que los datos de nuestros clientes siempre estarán disponibles. Dentro de las medidas técnicas, esto podría ser muy extenso, pero me voy a centrar en las partes o en los controles que están directamente ligados a la aplicación. Como uno de ellos tenemos el control de acceso, en donde ya mencionaba que solamente las personas que deben tener acceso a la información la tendrán, y esto está asegurado ya sea por una contraseña o también por un segundo factor de autenticación, en donde no solo utilizamos una contraseña para accesar a nuestro sistema, sino, por ejemplo, también tenemos que recibir un SMS para poder accesar. Y solamente con estas dos factores es que vamos a poder accesar a los sistemas. La parte de disponibilidad y resiliencia habla de que en nuestro caso todos los datos se replican en tiempo real en 3 centros de datos diferentes geográficamente y se cambian automáticamente en pocos segundos de uno a otro en caso de un incidente. La trazabilidad de acciones es muy importante para nosotros, en donde cada una de las acciones que se realiza dentro de la aplicación es almacenada. Tenemos la bitácora de cada una de ellas, así como la hora, los detalles que se realizó y quién los realizó. En el caso de los respaldos, es sumamente importante para asegurar la disponibilidad. En el caso de PayFit se realiza un respaldo de la base de datos cada 15 minutos y se replica en los 3 centros de datos que tenemos para asegurar un proceso de manejo de incidentes y de disponibilidad. Y la parte de almacenamiento y red es muy importante, en donde sabemos que la información que manejamos es de suma importancia, que son datos personales, de modo que mientras estemos manejando la información, ya sea en tránsito o en reposo, siempre estará de manera segura, siempre va a estar cifrada. Y finalmente tenemos un programa privado de recompensas por errores de seguridad, en donde a nosotros como PayFit nos interesan las investigaciones sobre nuestros sistemas y valoramos cualquier descubrimiento documentado. Para ello ejecutamos un programa privado de recompensas en HackerOne para poder identificar y gestionar las amenazas de seguridad. Esto quiere decir que contratamos, o más bien invitamos a profesionales de seguridad que buscan vulnerabilidades dentro de nuestra aplicación, y en caso de que haya alguna vulnerabilidad que nosotros no hayamos detectado dentro de nuestro proceso normal de desarrollo, ellos nos van a informar, la van a documentar, la vamos a solucionar y se les va a recompensar por dicha vulnerabilidad. Y todo esto eventualmente deriva en que como PayFit, como empresa, vamos a tener un nivel de seguridad alto, vamos a tener un nivel de madurez alto. Y una forma de asegurarnos que tenemos garantías y compromiso con ello es obtener una certificación como lo es la ISO 27001.
la cual, tal cual es una norma internacional que se utiliza no solo en España o en Europa, sino en todo el mundo. Las más grandes compañías de plataformas digitales o de otro tipo la utilizan. Y para lograrlo es necesario tener una auditoría global por un organismo independiente. Este es un proceso largo normalmente, pero es necesario para poder asegurarnos que tenemos todos los controles y procedimientos en forma. También es importante mencionar que la obtención de este tipo de certificaciones es un esfuerzo de toda la compañía, en donde no solamente la parte de TI o no solamente la parte de seguridad es responsable y solamente va a estar involucrada esa parte, sino es un esfuerzo de todos en donde la seguridad tiene que ser parte de la cultura de la empresa, ya que cada uno de nosotros debemos saber en qué momento estamos manejando qué tipo de información y cómo ayudamos a que esa información sea segura dependiendo del tipo de clasificación de información que estamos manejando. Para Payfit, el primer certificado de ISO 27000 que se obtuvo fue en el 2020. Normalmente se realiza una auditoría global grande cada 3 años y una auditoría de revalidación cada año. Nosotros recibimos la auditoría de revalidación este año, en julio, y la siguiente será en el 2022. Y bueno, al final del día todo esto nos dice que nuestro nivel de seguridad internamente es un buen nivel, pero también nos dan las garantías y los compromisos a largo plazo con nuestros clientes en cuestiones de seguridad y más sabiendo que manejamos datos personales como son los datos de nómina. Y bueno, si gustan ahora podemos pasar a la parte de sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias, María. Sí, vamos a leer las preguntas que nos han ido dejando en el apartado de preguntas, como os he indicado, intentando identificar para quién es, ¿vale? La primera pregunta sería, ¿cómo podemos evaluar en la práctica el nivel de cumplimiento de un proveedor para acreditar la responsabilidad proactiva y diligencia? Eso entiendo que es para María. Vale. Bueno, yo creo que al final en la práctica es importante tanto la evaluación previa que decíamos, que lo podemos hacer a través de distintas herramientas, cuestionarios, evaluaciones, preauditorías, algún tipo de control previo sobre esos empleados, sobre esos proveedores, perdonad, y que aporten evidencias de ese cumplimiento, pues por ejemplo a través de las certificaciones que comentaba Iván en materia de seguridad. Y además es importante también en la práctica prever controles periódicos de cumplimiento. No me vale que porque en el año 1 me hubiesen acreditado, la situación cambia, las certificaciones pueden caducar, si no hay un seguimiento y una mejora continua, pues obviamente podemos tener un problema en esa diligencia y, por tanto, también es importante prever en los contratos esos posibles controles periódicos e incluso posibles auditorías. Cada vez es más habitual que ante procesos críticos que las empresas subcontratan se reserven el derecho de hacer una auditoría al proveedor para poder acreditar ese cumplimiento durante la prestación del servicio. También supongo que es para ti, María. Dicen aquí el tema que a veces es grave, ¿no? Con el caso de los proveedores grandes procedentes de Estados Unidos, ¿cómo evaluamos su garantía como ET? No sé si es encargado del tratamiento, ¿no? Supongo. Porque nunca van a responder. ¿Y cómo gestionamos las transferencias internacionales de datos? Un poco, ¿nos puedes dar algún barniz sobre ello? Vale. Yo creo que voy a empezar por la segunda parte. ¿Qué pasa con las transferencias internacionales de datos? Las mismas, además, han sido objeto de renovación de las cláusulas contractuales tipo recientemente, después de la anulación de nuevo de SREM, del Privacy Shield, que era lo que permitía el flujo de datos con Estados Unidos en determinadas condiciones. ¿Qué debemos hacer actualmente ante una transferencia internacional de datos y que va a responder también a esa evaluación del proveedor? Por un lado, con las nuevas cláusulas contractuales tipo, ya tenemos distintos modelos que nos permiten regularizar en un solo documento tanto el encargo del tratamiento como la transferencia internacional de datos a realizar. Y además prevén distintos modelos en función de los roles en los que nos encontremos. Como hemos visto, el flujo y la trazabilidad que pueda haber en un determinado servicio puede ser variado. Así tenemos de controller a procesor, o sea, de responsable a encargado, de encargado a subencargado, de responsable a responsable y de encargado a responsable. Es decir, los 4 flujos de datos que podrían llegarse a dar están convenientemente regularizados. ¿Qué establece la norma o qué establece las recomendaciones? Que previamente a la selección de un proveedor
en Estados Unidos y la ejecución de esa transferencia está en Estados Unidos o cualquier otro país sin nivel de protección equiparable, debemos hacer una evaluación, lo que llaman un Transfer Impact Assessment. Es decir, ¿es necesaria esa transferencia internacional de datos? No puedo coger y contratar ese mismo servicio en un proveedor que no esté, por ejemplo, fuera del espacio económico europeo de aquellos países que nos proporcionen un nivel de protección equiparable. Ese Transfer Impact Assessment es algo que ya es requerido. Adicionalmente, nos piden, y aquí está otro punto bastante importante que nos está trayendo bastante de cabeza tanto a responsables como a abogados especialistas, que es el Country Impact Assessment. Es decir, tenemos ahora la obligación de evaluar la normativa del país de destino de cara a verificar si esa normativa podría impactar en los derechos de los titulares de los datos que nosotros vamos a tener alojados en dicho país. Esto al final es delegar en los responsables el tener una mini decisión de adecuación y que por tanto entendemos, es muy reciente, esto entendemos irá moderándose y se irá interpretando por las distintas autoridades de control, pero sin duda supone un problema importante. Y me voy a la primera parte de la pregunta. Los grandes proveedores tecnológicos de Estados Unidos, que todos conocemos y que no hace falta poner nombres. Esos grandes proveedores tecnológicos se están poniendo las pilas. Saben que el mercado europeo es importante y, por tanto, están haciendo grandes esfuerzos para adecuarse también a la normativa del territorio europeo. ¿Qué están haciendo? Cuando se trata de clientes europeos, los contratos y las condiciones generales de contratación, porque como bien dice, normalmente no nos rellenan un formulario ni tenemos capacidad de negociación del contrato, ya se encuentran adecuados a los requerimientos europeos. Y además, entre ellos, se garantiza que en esos casos los datos estarán en territorio europeo. Con lo cual, ante grandes proveedores tecnológicos donde no tenemos esa capacidad de negociación, ellos mismos ya se están poniendo las pilas. En otros casos, pues habrá que evaluar la proporcionalidad y necesidad real de efectuar esa transferencia y, en su caso, proceder a la regulación a través de cláusulas contractuales tipo. Muy bien. Muchas gracias. Hay un par de preguntas también para Iván. ¿Cómo actuaría una plataforma digital como Payfit en caso de un incidente de seguridad en los datos? ¿Y quién tiene acceso a los datos de mis empleados y de mi empresa si contrato Payfit? Ok, sí. En el caso de quién tiene acceso a los datos, nosotros nos manejamos bajo un principio de necesidad de saber. Solamente las personas que tienen necesidad de conocer cierta información son las que tendrán acceso a ella. Es decir, que, por ejemplo, yo, como responsable de seguridad en compliance, yo no tengo acceso a los datos de nuestros clientes, ni tengo acceso a ninguna de las bases de datos. Solamente las personas que van a tener relación directamente con el cliente, por ejemplo, en el caso de un soporte, van a tener acceso en el momento donde sea necesario y será temporal. Es decir, que no son accesos permanentes, solamente es de manera temporal. Y en cuanto a la parte de respuesta a incidentes, digo, como ya bien mencionaba María, existe como todo un procedimiento en donde tenemos que definir, en cuanto se recibe un incidente, tenemos que calificarlo, tenemos que verificar de qué tipo o de qué criticidad es. Dentro de esta criticidad, porque obviamente puede ser de varios tipos, vamos a ver si es necesario comunicar primero de manera interna y en segundo caso de manera externa. En todo caso, por ejemplo, en el caso de Payfit, nosotros tenemos una página que es status.payfit.com, en donde podemos ver el estado actual de nuestros servicios y en el caso de un incidente estamos dando actualizaciones constantes sobre cada uno de los incidentes y hasta el momento en donde es solucionado. Una vez que el incidente es solucionado, viene una parte de remediación y la parte post-mortem, en donde tenemos que revisar a fondo por qué sucedió, cómo sucedió y qué controles tenemos que implementar, ya sea otra vez organizacionales o técnicos, para que no vuelva a ocurrir este tipo de incidente. Muy bien. Igual para cualquiera de los dos, no lo sé. Para la gestión de nóminas, la empresa dispone de datos personales de los trabajadores. ¿Pueden comunicarse a un cliente esos datos personales, por ejemplo, dirección personal de un trabajador asignado a un proyecto, para garantizar el tiempo de respuesta en un servicio presencial? La cojo por banda. A priori, deberíamos informar y solicitar el consentimiento de esos trabajadores para esa finalidad concreta.
Otra cosa es que para el resto de gestión que nosotros realicemos con ese trabajador en relación con, por ejemplo, con la gestión de nóminas, etcétera, etcétera, podamos utilizar otro tipo de habilitación legal, como podría ser la propia gestión laboral o las obligaciones legales que, como responsable o empleador de esos trabajadores, tenemos con los organismos de control, administración tributaria, seguridad social y demás. En el caso de que se trate de clientes, cuando se trata de servicios, por ejemplo, de consultoría, en los que se puede externalizar trabajadores y demás, y se tienen que comunicar, nosotros con esos trabajadores tenemos que informar expresamente de esa finalidad concreta del tratamiento. En cuanto a la comunicación de la dirección personal del trabajador, deberemos evaluar la proporcionalidad y la necesidad requerida de facilitar ese dato, porque a priori, sin tener todo el contexto de la información y de los requerimientos, ni el punto de información, ni la información que sea de esos trabajadores, podría parecer que no es del todo proporcional y podría garantizarse ese tiempo de respuesta ante un servicio presencial sin facilitar ese dato personal. Muchas gracias. Aquí una pregunta que quizás es más para mí. Habéis mencionado que Payfit y Écija tienen un partnership. ¿De qué se trata? Bueno, pues básicamente tenemos servicios complementarios. Al final, Écija lo que puede es completar el servicio de Payfit como asesoría laboral en cuanto a la parte contable y fiscal. Eso por un lado. Y luego también, por supuesto, hay una serie de servicios y consultas legales que también puede responder Écija y que le pueden llegar pueden ser preguntas de los clientes de Payfit, ¿no? O temas de extranjería o muy variados, ¿no? Y por otra parte, como Payfit representa una solución de payroll muy, muy completa y muy segura, como hemos visto hoy, pues la parte hay clientes nuestros que requieren ese tipo de soluciones y por lo tanto, pues les indicamos que Payfit puede ser un proveedor adecuado para ello. Creo que hemos cubierto ya tanto el tiempo previsto como las preguntas que nos han puesto aquí, ¿vale? Aparte, bueno, aquí hay una más general, pero yo creo que la has cubierto ya, María, ¿no? De qué tipos de brechas de seguridad pueden darse en los supuestos de subcontratación en la gestión de nóminas, cómo se gestionarían estos casos y qué hay que tener en cuenta. La verdad es que da para una clase, supongo. Hombre, podemos comentar, porque muchas veces se desconoce a nivel de gestión de nóminas decir, oye, ¿qué sería una brecha de seguridad y qué no? Una brecha de seguridad yo creo que ya he adelantado alguna. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un directorio de carpetas en nuestro servidor y tenemos información de esas nóminas y un propio trabajador sin permisos de acceso y accede a esa información, la mera visualización y demás ya podría ser considerada una brecha de seguridad con mayor o menor impacto. Los casos más graves, ¿dónde suelen estar? Cuando se produce un acceso de un tercero malintencionado, ya sea con cifrado de datos a través de algún tipo de malware de los que están a la orden del día, insisto, por desgracia, o, por ejemplo, porque además pues un tercero malintencionado puede acceder a esos datos y exfiltrarlos o publicarlos en la dark web o en cualquier otro sitio. Incluso ponerlos a disposición de terceros, ¿no? El tipo de brechas de seguridad en gestión de nóminas, que igual que en cualquier otro tratamiento, son muy variadas y nos podríamos ir incluso, por ejemplo, al papel. Si perdemos los archivadores con las antiguas nóminas en papel y demás y no se destruyen convenientemente, eso también podría ser una brecha de seguridad. Y en cuanto a la gestión, lo hemos explicado durante la sesión y luego Iván también ha comentado cuál es el proceso que se suele seguir en Payfit. Fenomenal. Pues eso, lo dicho, yo creo que hemos cubierto ya todo lo que queríamos esta mañana. Muchísimas gracias a los asistentes y especialmente a los que han planteado preguntas. Muchísimas gracias a los ponentes por su tiempo y por su sabiduría en este caso. Y nada, esperamos veros a todos en los siguientes webinars que sigamos organizando. Muchas gracias a los equipos de Payfit y Écija. Muy buen día a todos y el que pueda, buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy buen fin de semana.